Qué gusto tenerlos de nueva cuenta con nosotros en La Otra Puerta. Nos agrada mucho que nos acompañen porque en esta edición, que es un tanto especial, les vamos a presentar un conjunto de cuevas embrujadas y encantadas que, de acuerdo a las tradiciones ancestrales, se les considera pues lugares con ciertas energías. Vamos a ir a 5 lugares de la República Mexicana donde el acceso al inframundo siempre ha sido un tipo de escenario ideal para la actividad espiritual, sea luminosa, sea de oscuridad, sea ritualística. Hay un sinnúmero de rostros que manifiestan la energía de estos sitios, y el ser humano a través del tiempo ha aprendido a percibir cuál es la naturaleza de estos sitios. Y para empezar, he de decirles que por favor denle like, compartan, suscríbanse y mándenos sus comentarios. Vamos a empezar de una buena vez en el estado de Sinaloa para ir a una cueva. Esta es la cueva llamada como la Cueva del Diablo y está muy cerca de Mazatlán, está rumbo a la costa, a la playa, prácticamente cercano a la carretera. Hay un conjunto de cerros y en uno de ellos está el acceso a esta famosa, temida, respetada y satanizada incluso cueva. En esa región los mayos son una nación amerindia, una nación mesoamericana muy legendaria, que consideran que esta cueva es un sitio no muy conveniente para ingresar, ya que de acuerdo a su sensibilidad, que es histórica, no es un lugar donde el bien o la nulidad se hagan presentes. Por el contrario, son fuerzas densas, fuerzas oscuras y tal vez hasta destructivas las que alojadas están en esta región bajo la piel de la Madre Tierra, en un sitio que por excelencia ha sido considerado un lugar oscuro. Y como pueden ver ustedes, pues en la historia de este lugar, en Mazatlán, pues es un lugar que tiene prácticamente una historia larga, casi 500 años, y a través del tiempo ha tenido diferentes usos. Uno de ellos era utilizado por las familias de abolengo para poder preservar víveres, semillas, herramientas, armas, incluso ante la inestabilidad de todos los movimientos sociales que nuestro país ha habido a partir del siglo XVIII, de tal manera que después de que las cosas se tranquilizaron un tanto, esta cueva quedó en abandono y pues prácticamente era utilizada por bandoleros, por ladrones, por grupos delictivos que se dedicaban a asaltar a los carruajes de los viajeros que iban y venían en la naciente ciudad de Mazatlán. Y desde aquel entonces, esta cueva ha sido como el punto ideal para tener encuentros clandestinos, porque se dice incluso que desde el siglo XVIII ha habido evidencias y relatos que refieren que aquí adentro se celebraban, dentro de esa cueva, rituales satánicos. Lo cierto es que durante mucho tiempo se daban cita en este lugar personajes de alto nivel, incluidos en los cárteles del tráfico de drogas, para poder pedir favores a las energías del mal, para poder salir avante en todas sus operaciones y negocios. Y asimismo también se decía que las personas involucradas en las más altas esferas de poder iban a este sitio con la intención de tener algún favor. Y no fue sino hasta la década de los años 40 del siglo XX cuando fue asesinado el gobernador Rodolfo Loaiza, y fue asesinado por un personaje apodado el Gitano. Lo ejecutó durante un carnaval, y tan doloroso fue para la población este suceso que de inmediato fue aprehendido este hombre llamado Rodolfo Valdés, como reitero, apodado el Gitano, quien fue recluido de inmediato en el interior de esta cueva. Se dice que ahí pasó algún tiempo y que él pudo tener cierto acceso a pues esas energías extrañas,
y de alguna u otra manera se consiguió pues una orden para que este personaje fuera trasladado a un presidio llamado el Cerro del Vigía, y desde ahí él cumplió hasta su fin la condena por haber asesinado a un personaje a la que la población de Mazatlán respetaba y admiraba mucho. Y esta cueva, después de este suceso, quedó en el olvido y siguió siendo un lugar en el cual se realizaban ritos satánicos de toda naturaleza. Lo cierto es que creció tanto pues el número de personas que intentaban hacer una conexión con la destrucción, que las autoridades se vieron obligadas a cerrarla. Y así como ustedes pueden ver, hasta la fecha aparece con este herraje pintado de rojo, con el nombre y con una imagen del opositor, como una advertencia a aquellos que se aproximan de quién es quien guarda este sitio. Aquí la pregunta es, ¿quién tiene la llave? Y si la tiene, si esa puerta se abre eventualmente para misteriosas celebraciones que en este lugar se han dado desde hace muchas décadas. Bueno, demos un salto ahora al Estado de México para ir a un cerro que seguramente la mayoría de las personas que han transitado por las carreteras cercanas al sitio arqueológico de Teotihuacán han visto. Me refiero al Cerro Gordo. Es ese cerro que se ve justo detrás de la pirámide de la Luna. Así como pueden ver ustedes en la imagen, es un cerro que no tiene crestas muy accidentadas, es más bien un cerro con una silueta casi redondeada y casi simétrica. Incluso su propia forma ha hecho suponer algunas teorías que refieren que la pirámide de la Luna es prácticamente un reflejo a escala de este misterioso cerro. En este cerro, que se dice es una de las 3 entidades espirituales que dieron lugar a la leyenda de los volcanes, el idilio, que de alguna manera solo ha permitido conservar en la memoria popular a 2 personajes que son el guerrero Popocatépetl y la volcana Iztaccíhuatl, o también conocidos como Gregorio Chino o Rosita. Lo cierto es que el Cerro Gordo competía con el Popocatépetl por gozar del amor y la compañía eterna de la volcana. Sin embargo, tanto era el cansancio que en cierto lugar del mundo se vieron obligados los 2 guerreros, el Cerro Gordo y Popocatépetl, a descansar. Mientras tanto, la volcana ya aguardaba en su lugar que hoy hasta la fecha ocupa. Y una vez que despertó el Cerro Gordo, se dio cuenta que realmente no había descansado como habían pactado el otro guerrero. Y al darse cuenta de que el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl ya estaban en la cercanía y unidos por el poder de esas extrañas fuerzas, el Cerro Gordo dirigió un raudal de rayos y de energías para intentar destruir al volcán, pero se dio cuenta que ya era una batalla perdida. Así que quedó ahí, durmiendo, y se dice que es quien ha inspirado a los arquitectos diseñadores de Teotihuacán para haber creado esa maravillosa ciudad en la cual se dice surge el quinto sol. Pero para ir al interior de las entrañas del Cerro Gordo hay que entrar al Parque Nacional Cerro Gordo, que está justamente al pie de este recinto natural por excelencia, y caminar por una de las cañadas para llegar a su acceso. El acceso está abierto y es un lugar donde también se encuentran evidencias prehispánicas de los habitantes de Teotihuacán, que seguramente descubrían, utilizaban, explotaban y veneraban todos los manantiales que surgían de las entrañas de esta misteriosa montaña. Y en esa cueva se dice, ha habido personas que refieren que han visto personajes transitar en las cercanías de la entrada para desaparecer. Y así como entran, salen. Hay una leyenda antigua de la región que refiere que hay seres luminosos que entran y salen a pie, que tienen forma humanoide y que son de una estatura muy elevada. No se sabe si son entidades energéticas, si son visitantes del futuro, si son guardianes de la montaña
o si son espíritus que preservan el acceso a un sitio del inframundo que guarda tal vez un reflejo interior bajo la tierra de la magnificencia de una de las ciudades que han influenciado toda Mesoamérica con mayor fuerza, la ciudad donde los hombres se hacen deidades. Esta cueva no está explorada en un cierto porcentaje, y esto es debido a que tal vez sea mejor, debido a que hay muchos sucesos y encuentros que en su interior, refiere la gente, acontecen. Para empezar, es muy frecuente encontrar restos de animales, cosas quemadas, prendas, imágenes veladoras, cruces invertidas, espejos rotos, puñales y un sinnúmero de cosas hechas con cabellos humanos que seguramente están destinados a causar daño a personas. Por ello, los moradores de las cercanías se esmeran, así como los trabajadores del Parque Nacional, en tener ese lugar distante de este tipo de prácticas. Sin embargo, siempre hay quienes brincan los blindajes. Y de ahí vamos a pasar a otro lugar que es otra cueva considerada maldita, y está en el Citlaltépetl, en la alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México, mejor conocido como el Cerro de la Estrella. Recordemos que este lugar era el sitio en donde se celebraba cada 52 años la ceremonia del Fuego Nuevo, lo cual significa que cada 52 años es prácticamente un movimiento circular que hace el planeta para tener una orientación que permita ver la posición en la galaxia. Y cada 52 años, de acuerdo a los cálculos astronómicos de los moradores de la Imperial México Tenochtitlan, se celebraba esta ceremonia que consistía en llevar a un cautivo de alta jerarquía vivo al templo que estaba en lo alto del Cerro de la Estrella, y ahí le era extraído el corazón en vida para después incendiar sobre su pecho un grupo de maderos para poder obtener lumbre. Mientras tanto, toda la ciudad debajo de ese cerro sagrado permanecía en total oscuridad. No había una chispa de fuego, no había un solo hogar que tuviera una lengua de luz, debido a que todo mundo pedía a las deidades que no se acabara el mundo, sino que el sol siguiera en su tránsito natural, lo que significaría al siguiente amanecer que les habían concedido otro ciclo de 52 años para permanecer en el mundo. Y una vez que el sol comenzaba los primeros rayos del alba, entonces las personas de los barrios de todo México Tenochtitlan enviaban a emisarios para tomar con antorchas la lumbre sagrada del pecho de este hombre sacrificado para llevarlo a los templos de cada barrio. Y en estos templos acudían todos los moradores de ese lugar para llevar el fuego sagrado a sus hogares. Y dentro de lo que es el cuerpo de este Cerro de la Estrella o Citlaltépetl había una cueva, una de las más grandes y profundas, llamada el día de hoy la Cueva del Diablo. Se dice que para poder ingresar a esa cueva hay que bajar por un tiro no muy alto, será unos 3-4 metros, y ya después inicia lo que es el tránsito. Pero de acuerdo a algunas referencias se dice que hay una bóveda en cuyo piso está constituida arena comprimida, y que si por alguna desafortunada razón alguien que tiene cierto peso revienta por gravedad ese cuerpo de arena, la tierra se lo traga para volver a cubrirse de arena y hacer literalmente imposible un rescate. Se dice que mucha gente desaparecía en esa cueva. Hay quienes manejan esta opinión del foso sin fin que se rellena de arena, y hay quienes dicen que se van a otra dimensión. Lo cierto es que también la Cueva del Diablo en el Cerro de la Estrella se convirtió en un lugar donde se reunían algunos drogadictos y pues empezaban a acumular basura, y desde luego se llegaron a encontrar hasta restos humanos. Esto tal vez obedezca a la cercanía con el Panteón Civil de Iztapalapa, que pues en cierto tiempo estuvo muy expuesto al saqueo y la profanación
para obtener despojos humanos con los cuales en la cueva del diablo realizar rituales ofensivos. Bueno, pues es un lugar que también tuvo que ser cerrado, se pusieron unos cerrajes para evitar que las personas cazadoras de imágenes del opositor o de experiencias paranormales de riesgo no tuviesen peligros o accidentes debido a este tipo de osadías. Lo cierto es que la Cueva del Diablo forma parte de un conjunto de 144 cavernas que en su tiempo eran lugares sagrados. También se piensa de este sitio que es un lugar en el que las brujas llamadas bolas de lumbre llegan a tener ciertas reuniones para intercambio de energías o consagración mágica. Bueno, es lo que dicen las tradiciones y costumbres de ese lugar. Pero vamos a dar un salto. Vamos a otro lugar. Iremos a Baja California Sur, justo a la región donde están los cabos. San José del Cabo y Cabo San Lucas, que por excelencia fue pues un lugar en el que habita hasta la fecha pues los relatos de una etnia extinta lamentablemente llamada los pericúes. Ellos eran descendientes tal vez de aquellos migrantes que atravesaron el estrecho de Bering por Siberia. Estamos hablando aproximadamente de por lo menos unos 17.000 años antes de nuestra era. En total casi 20.000 años de una historia casi perdida. Y vamos a referirnos a la cueva de Niparaya. Niparaya pues prácticamente es una deidad máxima. Se dice que Niparaya, el día que logró marcar un tiempo para poder crear el mundo, empezó a formar primero los océanos con inhalaciones. Posteriormente, con sus soplidos, creó las montañas y después con movimientos de energía de sus manos hizo que de la tierra comenzaran a brotar árboles, follaje y después los animales. Y ante todo esto, enseñó al espíritu de los habitantes humanos lo que se podía comer. Niparaya, literalmente como deidad y como creador, tiene su morada en los cielos y tenía una compañera que siempre le aconsejaba llamada Ananicoyondi. Ananicoyondi era muy leal y se encargaba de proteger toda la energía que rodeaba a Niparaya. Ambos tuvieron 3 hijos y de esos hijos hubo uno que destacó llamado Cuayayay. Cuayayay fue un personaje que era muy respetado y era muy admirado, era un líder natural que era seguido por los pericúes y quien les enseñó cómo sobrevivir, cómo hacer rituales mágicos y los secretos del mundo, de los tiempos, de la vida y de la muerte. Ellos valoran incluso la vida en cualquiera de sus manifestaciones y procuran no intervenir en la mecánica de las energías tal y como Niparaya dictó desde que creó el mundo. Pero Cuayayap tenía un enemigo. Este enemigo era Huactuparán. Siempre rivalizó con él y se dice que Huactuparán tenía muchas sombras en su corazón, así que en cierta ocasión lo retó. Hubo un encuentro terrible entre ellos dos y se dice que Niparaya infundió a su hijo para poder tener el poder de desprender montañas y cerros, incluso sacados del fondo del mar, y con eso atacaba a su opositor. Sin embargo, Huactuparán también manejaba un poder desmesurado y lanzaba lumbres e impactos de agua. Lo cierto es que Huactuparán fue el derrotado y fue sentenciado a ser expulsado del cielo, a no comer en absoluto ninguna pitaya. Recordemos que las pitayas son muy sagradas porque son el alimento del cual pues dependían muchas de las naciones indígenas de aquella región, y así también fue condenado a permanecer en una cueva submarina vigilado por ballenas, para que esta cueva fuera el sitio donde jamás pudiera salir esta energía maligna. Y se dice incluso que el canto de las ballenas siempre alertan a otros hermanos del océano
para evitar que la energía de Huactuparán salga hacia el mundo. Se dice incluso que después Niparaya fue emboscado por seres de un alto poder que no eran de este mundo y terminaron aniquilándolo. Y justo los pericúes dicen o decían en una referencia que el cuerpo de él, de este personaje Niparaya, después de su deceso, después de aquel incidente trágico en el cual Huayayap perdió la vida, su cuerpo a través de las heridas sigue hasta la fecha en un lugar secreto y oculto, sangrando eternamente. O sea que a pesar de que lleva muchos milenios su deceso, se dice en las versiones de los chamanes herederos de este conocimiento que el cuerpo sigue incorrupto en espera de tener una energía para poder venir a rescatar todo aquello que se perdió por la desobediencia al Creador del mundo. Y por último, vamos a la Cueva del Toro. Ahora vamos hacia el sur, vamos al estado de Campeche. En esta bonita ciudad del Golfo de México existe un barrio que es el barrio de San Román. En este lugar lo más famoso es el Cristo Negro, que se venera una vez al año y que sacan a pasear incluso en lanchas, pero esta ocasión vamos a hablar de una cueva que se encuentra en este barrio que tiene el siguiente relato. Se dice que justo a mediados del siglo XX aparecía en esa cueva un hombre joven de una vestimenta elegante, bien parecido, que enamoraba a las mejores muchachas de las mejores familias de la ciudad de Campeche. Lo cierto es que empezaron a notar que en ciertos turnos estas mujeres abandonaban sus casas fuera de sí para estar exactamente a las 12 de la noche en la llamada Cueva del Toro. Y se dice que ahí este extraño varón las poseía para después hacerlas regresar fuera de sí. Y cuando estas mujeres reaccionaban, no podían referir qué es lo que había acontecido. De tal manera que ante el escandaloso conjunto de sucesos, ciertas autoridades junto con familiares de las ofendidas organizaron unas rodelas de vigilancia para ver lo que acontecía. Y efectivamente vieron que una de las hijas de las mejores familias iba como hipnotizada rumbo a la Cueva del Toro en el barrio de San Román. Y se dieron cuenta que iba directamente al interior de la cueva, donde en su interior se veía una luz roja. Y una vez que alcanzaron a la muchacha para que ésta no ingresara a la cueva, se dieron cuenta que había una bestia en forma de toro que manifestó unos poderosos bramidos, se transformó en hombre y salió corriendo con muchísima agilidad para desaparecer y no volvérsele a ver. Lo cierto es que se hicieron varias misas, varias actividades para poder purificar ese sitio, y ese ser jamás volvió a regresar. Pero hasta la fecha se dice, en esta cueva llamada la Cueva del Toro, se siguen escuchando los bramidos de ese misterioso ser. Bueno, pues esperemos que les hayan gustado estas anotaciones relacionadas con las cuevas, con parte del inframundo, y nos da mucho gusto que nos hayan acompañado y no dejen de estar con nosotros en nuestra próxima emisión, en la que nos veremos un poco más allá de la otra puerta. Hasta entonces.